Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Ser ambicioso, ser codicioso, será tu cárcel, pobre infeliz. Todo el dinero de nuestro pueblo lo estás gastando en otro país. Quiero gritar, justicia para vivir. Muy bienvenido a su programa Fuego Cruzado. Le doy la bienvenida en nombre de Lila Arellano, la titular de este programa, y particularmente le manifiesto el gusto que tenemos en esta televisora por contar con la presencia el día de hoy del doctor Amando Basurto Salazar, quien es un distinguido egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México de su Facultad de Ciencias Políticas y quien consiguió el doctorado en Ciencia Política en el New School for Social Research de la ciudad de Nueva York. No sé si la pronunciación fue toda correcta, mi querido Amando, pero espero que al menos sea entendible. Sí. Amando, es importante para nosotros aprovechar tu presencia a fin de analizar un tema que lamentablemente está en este momento en los medios de comunicación, pero a mi juicio con una gran ideologización en su análisis. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a la política exterior mexicana. Una política exterior que se ha caracterizado por una serie de decisiones que por lo menos podríamos decir que han sido particularmente polémicas y que dentro de toda esta polarización social que tenemos para analizar los asuntos de gobierno ha generado por un lado un gran apoyo en algún sector de la sociedad, particularmente de las personas vinculadas al Movimiento de Regeneración Nacional, del partido gobernante, pero por el otro lado también ante una gran crítica por parte incluso de diplomáticos de carrera mexicanos que han manifestado su desconfianza ante las decisiones tomadas por la actual administración, pero particularmente por la figura del canciller Marcelo Ebrard, quien parece que más que corresponder al perfil que se requiere en las relaciones exteriores, que es un perfil muy sobrio, ¿no? Pareciera que pues, por la propia condición del canciller, pues es un posicionamiento, digamos que muy mediático del canciller, lo mismo en asuntos de migración, lo mismo en asuntos de seguridad, ahora con la participación que está negociando del FBI en México, convertir a la Guardia Nacional en policía casi migratoria, ¿no? Cuando fue construida precisamente para atacar un cáncer lacerante que tenemos en la sociedad mexicana, que es el de la inseguridad. Y hoy tiene su culminación con el debate que se da por el posicionamiento mexicano hacia el gobierno en el exilio, ahora lo dicen unos así, de Evo Morales, algunos ya lo dicen un presidente derrocado por un golpe de Estado, otros dicen que no fue un golpe de Estado, que fue una renuncia, producto de una movilización y un repudio social por haber emprendido un fraude electoral con el cual pretendía perpetuarse en el poder. En fin, dentro de toda esta gran polémica, la cuestión es, ¿cómo estás tú observando, que eres un especialista en ciencia política y con una gran actividad de investigación? Sé que eres miembro del Sistema Nacional de Investigadores, por ejemplo, y tienes una serie de producción literaria en este sentido, aparte de estudios de investigación que han sido ya calificados por el propio Sistema Nacional de Investigadores y publicados como artículos especializados. Claro. En ese sentido, Amando, ¿cuál sería tu perspectiva de la política exterior mexicana durante la Cuarta Transformación? Bueno, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de hablar sobre ese tema que efectivamente está en los medios y que se ha vuelto muy importante para entender y calificar el papel del
presidente López Obrador actualmente. Yo considero que la política exterior mexicana tiene que ser hoy calificada de manera, como parece ser fragmentada, hay que calificarla de manera fragmentada. Es decir, hay que tomar caso por caso para entender qué es lo que está haciendo el gobierno mexicano y si creemos si es correcto o no, si está de acuerdo con los principios que pregonan, si está siendo pragmáticos, si están apagando fuegos conforme aparecen en lugar de tener una verdadera política a largo plazo. Yo creo que hay elementos de largo plazo que no son del presidente López Obrador, porque él no muestra mucho interés en la agenda internacional en general y de la política exterior mexicana. La mayoría de su agenda siempre ha sido la solución de problemas nacionales, locales, de pobreza, y la política exterior siempre ha sido un tema secundario y sigue siendo en la administración. Habiendo dicho esto, habría que pensar de manera menos ideológica, yo creo, cada uno de los casos, ¿no? Para comenzar, el más importante, que es desde la administración de Enrique Peña Nieto, cómo desactivar el riesgo de la administración Trump, el riesgo que significa la administración Trump para México. De ahí aquella decisión que todo el mundo criticamos de invitar al candidato en ese entonces, Donald Trump, a México, con toda la pompa y circunstancia, y teniendo este tema escabroso sobre la construcción del muro, que al final sale cuando presentan ante los medios, y nos parecía un grave error que eso sucediera, y después pareciera que dio frutos. Es decir, por lo menos, no a mí, no a ti, pero a la administración de Peña Nieto, sí le rinde frutos haberse acercado al candidato que todo el mundo creía que iba a perder las elecciones. Parecía una insensatez tenerlo aquí con el discurso tan virulento con respecto al tema de migración, y en especial con el tema de los mexicanos en los Estados Unidos. La administración del presidente López Obrador hereda una presidencia al norte que es retóricamente agresiva y que se puede ver orillada a realizar acciones que le sumen votos hacia el interior, a pesar de no ser un comportamiento, de realizar acciones que no sean las que normalmente realiza los Estados Unidos en términos de su política exterior. Por ejemplo, presionar en lugar de negociar con México, como se ha hecho tradicionalmente, de una u otra forma. Los gobiernos estadounidenses siempre se han sentado a negociar. Trump lo que hace es, a través del Twitter, que es su arma principal, amenaza y espera respuesta, ¿no? Lo que no sabemos es qué tanto es bluff, porque una cosa es que él amenace a Ucrania, por ejemplo. Ya vimos que no era bluff, ¿no? Eso es un tema aparte, pero sí les retiraron el apoyo militar en busca de obtener un favor político, que era la investigación del caso en el que puede estar implicado el hijo de Joe Biden. Entonces sabemos que sí lo puede hacer. Frente a esto llega la administración López Obrador, tratando de cambiar la dinámica al interior con un discurso nacionalista, que interesantemente no se vuelve tradicionalmente nacionalista frente a la posición de Donald Trump. En lugar de responder ante la amenaza con fuerza, como creemos que debería de haber sido, yo también me sumo a que creo que debería de haber sido diferente, responde de una manera que a muchos nos pareciera que somete la política nacional mexicana y de seguridad a los requisitos, a las necesidades de control migratorio que tienen los Estados Unidos. Y yo, a pesar de creer hoy que debía de haber sido de otra manera, me parece que les está funcionando. Es decir, por un lado se le criticaba al principio de esta administración que intentara ser principista, que no se podía, la política exterior tiene que resolver problemas de corto plazo y uno no puede ser principista. Y aparece este problema y lo resuelve de manera, me parece, no principista, que es decir, señores,
frente a la amenaza, lo que vamos a hacer es mandar al canciller y que negocie. Nosotros hacemos algo aquí, que quiere decir tratar de frenar la migración de centroamericanos desde nuestro territorio, entendiendo el problema que ellos están enfrentando, pero consiguiendo recursos para nuestros programas en el sudeste mexicano y para mandar recursos a nuestros países hermanos de Centroamérica. Esos programas hoy están siendo financiados en buena medida con dinero que llega de los Estados Unidos. Y no me parece la mejor manera de resolver el problema. La pregunta es, frente a la amenaza, ¿cómo había que responder? Yo insisto en que tradicionalmente hubiera sido de manera diferente. Uno esperaría que un presidente fuerte respondiera de una manera defensiva frente a la amenaza de Trump. Que no lo hiciera López Obrador nos sacó un poco de casillas. Sin embargo, decidió pagar los costos políticos, ¿no? Y lo está haciendo. Me parece que hasta ahora le está funcionando. El problema de lo que pasó en Sinaloa, en Culiacán, ese lo mete en un problema distinto, ¿no? Porque Trump podría intentar tener mayor injerencia en términos de seguridad en México. Ya lo consiguió, ¿no? Ya anunció la Secretaría de Relaciones Exteriores que ya se firmó el acuerdo con el FBI para que ingresen elementos del FBI de manera oficial. Sabemos que siempre ha habido elementos en México. De la CIA, del FBI y de la DEA. Pero ahora ya es la primera vez que hay un reconocimiento oficial y además es una petición del gobierno mexicano a los Estados Unidos. O sea, ni siquiera fue un acuerdo bilateral como tal. Hay una petición del canciller Ebrard, y ahí está el documento que firmó, en donde solicita el apoyo del FBI para venir a investigar el asunto de Culiacán. Así es. Entonces, pero eso lo vuelve muy interesante. Perdón, no de Culiacán, el de Sonora. De Sonora. Así es, el de Sonora. Así es. Pero los dos están... me parece que la administración López Obrador está tratando de resolver estos problemas que aparecen sobre la marcha sin darle suficientes armas al presidente Trump para que, o incremente su virulencia discursiva o en verdad realice una acción que atente contra la soberanía nacional de una manera u otra. Entonces, siempre ha habido, estamos de acuerdo, agentes de la DEA, no sé si tantos de la CIA, algunos del FBI, en territorio mexicano, usualmente están desarmados y trabajan hacen trabajo de inteligencia. Incluso lo que pasó con el hijo de Chapo Guzmán posiblemente sea inteligencia estadounidense y posiblemente incluso presión del lado de Estados Unidos que se realizara la acción militar en un momento en el que no fue equivocado, exacto, en el de Culiacán. Entonces, es interesante porque frente a lo que, si lo tomamos desde el otro punto de vista, frente a la posición hipócrita de nuestro gobierno de no hacer público que esos agentes participan en nuestro país, ahora el presidente López Obrador dice que sí, que lo van a negociar porque es un problema muy grave lo que están enfrentando y mucha presión del parte de los Estados Unidos, que dice, vamos a aceptar que tengan la gente de FBI no armados, pero para hacer trabajo de inteligencia. Y entonces, a mí también me suena antinacionalista, me parece fuera de contexto, pero en realidad esto siempre se ha hecho debajo del agua, con mucho menos atención de los medios de comunicación. Yo no estoy de acuerdo con la política, pero me parece que han decidido tener una política con Donald Trump y en general de capotear. Es decir, hay que capotear los problemas que enfrentamos, ¿no? Entiendo. Perdón que te haga una pregunta interrumpiéndote, Amando. Pero a ver, sabemos, y de diferentes formas, que la presencia de fuerzas policíacas norteamericanas ha estado presente en México siempre, ¿no? Yo tuve una responsabilidad en el Instituto Nacional de Migración y allí estaban los agentes migratorios norteamericanos que llegaban como, comillas, asesores de la embajada a tratar de asuntos, o sea, estaban presentes, ¿no? Claro, su presentación o su tarjeta, comillas, de presentación era asesor migratorio del embajador, ¿no? Cuando en realidad son agentes.
Ellos han hecho inteligencia en México de siempre. ¿Por qué ahora, y esa es mi duda, por qué ahora formalizarla con la presencia física abierta, legitimada, ¿no?, de lo que ya se venía haciendo? ¿Es un acto de transparencia del gobierno mexicano o es el inicio de otra serie de presencias para otra serie de actividades físicas de las fuerzas norteamericanas en México? Bueno, no creo que sea un asunto de transparencia, porque el gobierno López Obrador en la ciudad y el federal nunca ha sido característico de las políticas de transparencia y de rendición de cuentas, ¿no? Es decir, su idea de democracia tiene que ver con yo soy electo y yo dirijo, ¿no?, como el representante de la voluntad del pueblo, especialmente del pueblo bueno. Entonces no creo que sea un asunto de transparencia. Es un asunto, yo repito que es un asunto, como la palabra es complicada y no quiero abusar de ella, pero es como una forma pragmática de lidiar con el problema. Primero, yo creo que lidian de buena manera con lo de Culiacán, fuera de que yo también creí que era un error al principio, y después entendí cómo funcionó, y algo que yo no vi en el principio es los graves costos que hubiera indicado realizar una acción de ofensiva en ese momento. Me parece que eso lo evitaron y desactivaron, por lo menos le bajaron el volumen al foco rojo. El caso de Barón en Sonora, ese caso es diferente. Ya hace muy evidente algo que no es nada más de esta administración, pero esta administración se tiene que ser responsable de esto, que hay grandes partes del territorio que son ingobernables, ¿no? Cuando, no solamente por el gobierno federal, porque uno luego voltea a ver al presidente, pero ¿qué pasa con los gobiernos estatales? Los dos gobiernos estatales dicen, nosotros no podíamos llegar pronto, y la pregunta era, ¿por qué no? Pues es que no hay nadie, no hay ni siquiera regimientos de militares cerca, ¿no?, de la zona donde pasó el conflicto. Entonces, frente a eso, y una presión que seguramente desde el lado estadounidense se está generando para que el presidente Trump hiciera algo, en vez de, porque hay muchos analistas que dicen aquí, Trump está listo para lanzar otra acción punitiva, ¿no?, al norte de México, ¿no? Frente a eso, lo que obtenemos son un grupo reducido de gente del FBI, que todos usualmente están aquí, que dice abiertamente y negocia de manera abierta el gobierno mexicano de que participen en asuntos de inteligencia. Entonces, es otra forma de incluirlos, pero lo que intentan es desactivar la posibilidad del otro. Y me parece que eso ha sido, de nuevo, desde Peña Nieto, de tratar de desactivar la amenaza real, más que la discursiva, que representa Donald Trump para la seguridad nacional, en este caso. Entonces, ese sería no sé exactamente qué pensaron cuando se tomó la decisión, así como no sabe claramente qué pasó con el caso Culiacán, cada paso de las decisiones. Pero es interesante, a pesar de que yo no estoy de acuerdo, cómo un presidente como López Obrador asume el costo político. Porque su elección lo que le da es un gran capital, no de legitimidad. Yo trataba de insistir en eso. Fox, cuando el presidente Vicente Fox gana, él gana con una gran cuota de legitimidad. Cuando López Obrador gana las elecciones, gana con una gran cuota de poder. No es lo mismo. Y ese poder lo está usando incluso de esa manera, asumiendo costos políticos. El gran costo político de parecer un gobierno débil frente a los grupos armados que toman Culiacán ese día del arresto del hijo del Chapo, tiene grandes costos, no solamente frente a la opinión pública mexicana, sino frente al gobierno estadounidense, que además está pidiendo que lo capturen. ¿Con qué cara va el gobierno mexicano a decir, lo capturé, pero lo dejé ir, discúlpame, no te lo voy a poder entregar? Es un costo político altísimo. Y el costo político hacia el interior, porque tiene todo este capital que puede ir como gastando, ¿no? La otra es el problema, cómo hacer público lo del FBI. Tiene un costo político ante la sociedad, ante los medios, y aún así tiene capital para abonar y decir, ahí está el costo político. Que ya se le está desgastando en términos de la aprobación del presidente. Así está. Por primera vez se ve una baja constante en la aprobación que está teniendo en las encuestas, ¿no? Usualmente los presidentes obtienen
digamos que usualmente va en declive, ¿no? O sea, es muy difícil que un presidente mantenga su aceptación incrementando. El ejercicio del poder desgasta. Así es. Lo interesante es que cuando uno tiene buen capital, lo puede manejar así. Se le va a acabar en algún momento, o por lo menos va a quedar tablas y va a ser más complicado hacer lo que está haciendo ahora. No me parece que ponga en riesgo la seguridad nacional mexicana que la gente del FBI participe. Lo que sí es que cambia las formas de lidiar mediáticamente con el tema desde la presidencia. Porque nosotros vivimos en esta idea de que somos autónomos y los estadounidenses no participan aquí, y nosotros no necesitamos de ellos para la inteligencia. Muchos de los capturas de grandes capos que se hicieron en los anteriores 2 sexenios se hicieron con inteligencia, mucha inteligencia estadounidense. Finalmente te diré para este primer bloque, doctor Basurto, ¿no será también que esta definición pública de pedirle a los Estados Unidos la participación y la aceptación pública de que físicamente estén cuerpos de seguridad ya norteamericanos en el territorio mexicano para este grave problema de la seguridad, represente también no solamente ya un asunto de inteligencia en términos de proporcionar la información al gobierno mexicano, sino lo que acabas de decir, que cambie la forma de entender el problema de la inseguridad y el cómo atacarlo? Y lo digo ¿por qué? Porque el presidente ha dicho, no es capturando capos mexicanos, los grandes capos como se debe de emprender esta lucha. No es por ahí, tenemos que, la política de abrazos y no balazos. No balazos. Pero en el fondo hay una definición estratégica básica, que es que el descabezar a los capos, a los carteles, no significa el que venga una modificación real de las capacidades que tienen, ni de fuego, ni de financiera, ni de corrupción, estas organizaciones criminales, sino que lo único que hace es complicarlo, porque son muchos más, por la medida en que se fracturan, muchos más las instancias con las cuales tiene que pelear el Estado mexicano. Si te parece, regresamos con el tema después de una breve pausa. Perfecto. Gracias, Amanda. Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno se garantizará mejor atención a la ciudadanía con un gobierno cercano y de puertas abiertas. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Doctor Basurto, comentábamos antes de irnos al corte, el que esta formalización de la presencia, colaboración, trabajo que van a desarrollar estas fuerzas policíacas y de investigación norteamericanas ya formal y legítimamente dada por el gobierno de México al FBI, puede cambiar no solamente legalizar no solamente lo que ya era una cuestión de hecho, sino además cambiar
la forma de colaboración que tiene el gobierno mexicano y empezar a establecer acciones conjuntas, como se dice en el comunicado, lo cual implicaría una acción legitimada de intervención policíaca de una fuerza militar o de investigación policíaca extranjera en territorio mexicano. ¿Tú qué opinas al respecto? A mí me parece que, por un lado, pone en entredicho nuestro concepto tradicional de soberanía, es decir, ningún país tendría por qué intervenir de esta manera en otro, tratando de manera formal, porque sabemos que de manera informal sucede, pero de manera formal para hacer trabajo de investigación en otro país. Ese es el problema complicado. Por otro lado, me parece que frente al problema del que sucede con la familia de Barón en Sonora y Chihuahua, me parece que intentan resolver un problema específico, un caso específico que puede levantar mucha fuerza antimexicana en algunos sectores estadounidenses, no solamente en el sur, sino en especial en las zonas donde estos grupos cristianos se mueven más, ¿no? Los mormones en específico. Me parece que el gobierno mexicano ha abierto la puerta a la modificación de la política. Y entonces habrá que estar aún más pendiente, es trabajo de la sociedad civil, de los medios, de estar más pendiente de que esa colaboración no violente, primero, la soberanía mexicana, el derecho de mexicanos en ese territorio, en nuestro territorio, y proteger también a los cuerpos policíacos, militares de la Marina de México, para que no se sientan violentados al traer a un cuerpo externo a la colaboración. Va a ser muy complicado hacerlo. La formalización, lo que me parece es que puede llevar en el futuro a decir, señores, en estos casos el gobierno mexicano no puede actuar solo. No tenemos capacidades, no tenemos recursos de actuar contra estos grupos de manera aislada, entonces vamos a necesitar colaboración. Esta colaboración ya abrimos la puerta de que sea abierta y formal con los Estados Unidos. Hagámoslo de esta manera. ¿Va a funcionar? No sé si también están apostando a que si pierde Trump las elecciones lo desactivan y se acaba, pero me parece que están resolviendo aquí sí sobre la marcha, como parece que están resolviendo el 80% de las cosas, sobre la marcha, caso por caso, ¿no? Este mismo esquema de resolver caso por caso, sin un hilo conductor y sin una estructura de futuro en la política exterior mexicana, ¿crees que se aplica también al caso de Evo Morales en el ofrecimiento del asilo político? Me parece que sí. De nuevo, en este debate entre si ser principistas y no, intervenir, como han intentado intervenir en diferentes casos, como es hablar primero en el caso ecuatoriano y ahora darle asilo político al expresidente Evo Morales, se vuelve un intento de resolver los problemas que aparecen en la región y en los que ellos pueden intervenir hasta cierto punto uno por uno, es decir, no siguiendo una gran línea, porque no usan la misma política para todos. Qué bueno que no son principistas, qué bueno que resuelven caso por caso, y es cierto, lo van a hacer de manera ideológica. Si no van a intervenir para acusar al gobierno venezolano de Maduro, pero sí van a intervenir cuando Lenin realiza o apoya políticas neoliberales en Ecuador, ¿no? Y opresivas frente a la movilización. Evo Morales, que se lo denomina un dictador legalizado, que sale del poder después de unas elecciones poco limpias, o más bien muy sucias, y hay que dar ahora el problema de la definición, de si es un golpe de Estado o no, porque en el imaginario social pareciera que el golpe de Estado tiene que ver con la toma violenta al estilo 1973 en Chile, en donde incluso el presidente muere en el acto. El último descubrimiento es que se suicida
en la moneda, ¿no? Y todo el mundo decíamos, lo asesinaron. Al parecer la última investigación dice que se suicida al ver que no puede sostener la situación y que están bombardeando literalmente la ciudad, la Fuerza Aérea Chilena. Pero por ejemplo el caso de Arbenz en Guatemala en los 50, él escapa, él se toma, de hecho sube a un auto, por ahí hay unas fotos históricas, sube a un auto muy pequeño y escapa de la ciudad, y los militares llegan después y medio toman el poder y se lo entregan y lo juegan con un poder civil conservador. En este caso, me parece que la presión que recibe Evo Morales también resuelve de una manera en la que los otros países latinoamericanos no hubieran gobernado, la gente que gobierna los países latinoamericanos no hubiera resuelto. Otro dictador, no voy a decir si él es dictador o no, pero otro dictador se hubiera aferrado al poder. En cuanto lo ve perdido, en lugar de tratar de enfrentar una parte de las Fuerzas Armadas con la otra, o a sus seguidores del MAS contra el resto de la sociedad civil, lo que dice es yo me voy. Y no se va porque sea altamente ético, puede que sea altamente ético, pero yo no creo que sea nada más eso. La primera parte de su comunicado en persona dice que se la ha pasado horas tratando de consolar a su familia, hermanos, primos, que todos son indígenas que viven en la sierra, porque durante la madrugada se presentaron Fuerzas Armadas a decir que los iban a matar a todos si él los renunciaba. Entonces es un asunto incluso personal por la que renuncia. ¿Está bien o mal? Es asunto de los bolivianos. Me parece que es un asunto siempre ideológico otorgar este tipo de asilos políticos. Siempre va una carga ideológica. Es decir, difícilmente un país hubiera ofrecido a Mussolini, que por ejemplo muere escapando de Italia, trataba de escapar y lo cuelgan. Lo ejecutan en los propios italianos. Mussolini, es muy difícil que otro país le hubiera dado asilo. Tiene que haber una congruencia ideológica. Aquí lo que sucede es que el gobierno de López Obrador tiene un perfil que le permite otorgarle asilo a alguien que es como de la izquierda latinoamericana y que es bien vista entre su grupo. Fíjate que específicamente en este razonamiento que haces, a mí me surge una duda, y es en relación a por qué en México, y hago la siguiente precisión. Efectivamente suscribo que el derecho de asilo ha sido un derecho que México ha protegido y tutelado, ¿no? Y me parece que es una de las tradiciones de nuestra política exterior que más nos debe de enorgullecer a los mexicanos, y qué bueno que se preserve. Lo que me llama la atención, doctor, en este sentido de Evo Morales es que, uno, no lo había solicitado el presidente Evo Morales a la embajada mexicana, no lo había solicitado al presidente de la República el asilo. México va y se lo ofrece. O sea, eso me llama la atención, que ha sido diferente a otros casos de asilo muy nombrados como el de la República Española. Pero por el otro lado me llama la atención el que ahora que ya está en México, ¿no? Evo Morales, a quien yo creo que habría que analizar a profundidad, porque si uno ve las cifras que obtuvo del inicio de sus mandatos a este último mandato que tuvo, hay una mejoría sensible en todos los indicadores sociales del país. O sea, realmente hubo una mejoría al menos por las cifras oficiales que reconoce la propia OEA, ¿no? Claro. Hay un mejoramiento de las condiciones de vida de la población y sobre todo de la población más desprotegida. Entonces, eso sería otro tema. Pero lo que me llama la atención, insisto, es el que ahora que está en México, cuando le preguntan que cómo piensa llevar su vida en México, responde que pretende vivir en Cuba. Claro. Y que desde Cuba, ¿no? Realizará una reorganización de su movimiento, del MAS, y que seguirá haciendo política hasta que muera. Entonces la pregunta es, si se iba a ir, o sea, si su intención original era asilarse en Cuba,
¿Cuál fue entonces el papel del gobierno mexicano, que además ha sido presentado en la mañanera, que se llevó toda una exposición casi estilo James Bond del señor secretario de Relaciones Exteriores, diciendo que si el avión subió, bajó, entró, llamadas, en fin, esta exposición que a mi juicio fue excesiva de parte del señor canciller en relación a todo lo que hizo y cómo su habilidad permitió destrabar una serie de inconvenientes para poder culminar el traslado de Evo Morales a México. La pregunta es, ¿y si no iba a vivir aquí, por qué no se dio una dinámica propia hacia Cuba, que en boca del propio refugiado político actual dice que es su interés trasladarse hacia allá, no quedarse en México y desde ahí organizar su movimiento? No lo entiendo. No, en ese caso queda más que especular. Se me ocurre que si no lo pidió el gobierno mexicano, se lo pide al gobierno cubano, si era su intención, pero el gobierno cubano no tiene los recursos para hacerlo. El gobierno cubano no lo hubiera podido llevar en avión. Efectivamente, lo que dice la Cancillería que hizo, sí lo hicieron, tal vez no es tan heroico como lo ponen ellos, pero sí hay es una epopeya, sí, es muy complicado, porque ya le había pasado, me parece, a Evo Morales en Europa. A alguien le había pasado en Europa que se había quedado atorado porque no lo dejaban pasar por el espacio aéreo. Aquí también era muy complicado porque se le cerraron, y Bolivia es uno de los dos países junto con Paraguay que ahí están atorados sin acceso al mar. Y entonces no es un poco, uno puede quedarse literalmente atorado en el territorio si no tiene permiso de los países vecinos de cruzar su espacio aéreo. Es probable, eso es mi especulación, que haya una triangulación. Como los cubanos no pueden, le piden al único país latinoamericano que quiere y lo puede hacer, y entonces el gobierno mexicano actúa un poco para pararse el cuello, de ser un colaborador, de ser de tener toda esta congruente con esta tradición del asilo político, y realizan el traer a Evo Morales sin mucho plan, porque no saben qué van a hacer. Ya llegando aquí, me supongo que irán apagando otro fuego. Así que vamos a ver ahora con el invitado. Yo no creo que Evo Morales esté en peligro, no creo que nadie lo vaya a venir a tratar de asesinar aquí ni a Cuba, entonces no requiere esa atención. Y él siempre va a decir que él va a tratar de hacer política desde donde esté, porque es un político desde muy joven, activista, cocalero, organizador de movimientos sindicales, de las cooperativas, así es. Entonces, me parece que él, cierto o no, le queda claro que eso tendría que seguir haciendo. También porque uno no puede hacer lo mismo, ¿no? Muy bien. Pues una pregunta final que te haría yo es en relación a una definición macro, en tu opinión, sí, acerca de la política exterior mexicana. Si fuese cierto, ¿no?, de fondo, que la estrategia que se ha tomado es ir resolviendo los casos según su particularidad, ¿cuál sería entonces el planteamiento de futuro de México en sus relaciones exteriores en dos polos que por naturaleza tienen conflictos? América del Norte con América del Sur. ¿Cuál va a ser la posición del gobierno mexicano? ¿Será también jugar con la particularidad de cada uno de los asuntos que se dé y entonces, dependiendo de eso, tomar una decisión u otra? En parte sí, porque en realidad eso es lo que han hecho de una manera u otra los gobiernos mexicanos de los últimos 3 o 4 sexenios. Hay que resolverlo de manera parcial, es decir, frente a las embestidas de los estadounidenses hacia el gobierno venezolano, no solamente al actual, sino al anterior, y el intento del gobierno venezolano de organizar a Latinoamérica como uno solo. México dice, no, nosotros nos mantenemos como neutrales, el medio, somos el puente, ¿no? Los del Mercosur tampoco nos han dejado entrar nosotros, más bien nos hemos querido, entonces nos hemos mantenido como puente. Cada vez el Mercosur se mueve muy hacia el interior, pero México siempre mantiene reservado un espacio que le da un pequeño margen de movimiento, que no se ultra radicaliza o ultra ideologiza en términos de política exterior. Esto puede cambiar después
cuando el gobierno mexicano esté mejor asentado y si se consigue un mejor papel y obtener un asiento en el Consejo de Seguridad como miembro no permanente. En ese caso va a ser interesante cómo van a ejercer ese acceso institucional y ese poder al que pueden acceder el gobierno mexicano. Actualmente yo creo que van a seguir resolviéndolo un poco dependiendo del caso. Evidentemente nunca se van a aliar con la ultraderecha que gobierna en algunos países, porque es cierto, la región está partida, no hay puntos como medios, hay ultraderecha o digamos ultraizquierda, sea lo que sea que eso signifique, y yo creo que el gobierno mexicano usualmente, y me parece que así se van a mantener, no es una tercera vía, pero es una tercera opción en donde no está, y espero que eso suceda, espero que la política exterior mexicana no se extra ideologice con este gobierno, porque es lo más sano que hemos hecho históricamente en términos de política exterior. Y finalmente te diría, ¿qué tanto puede influir en estas definiciones que están pendientes del gobierno mexicano ante esta circunstancia que a mi juicio muy claramente las analizas? La dinámica que está teniendo el partido en el gobierno, o sea, el Movimiento de Regeneración Nacional Morena, en donde hay, incluso su dirigente se ha confesado bolivariana. O sea, Jacob Polensky se ha manifestado como no solamente simpatizante, sino casi militante de la ideología venezolana. En ese sentido, ¿tú crees que estas expresiones, que no son menores porque son de la presidenta de esta organización política, que hoy es un partido hegemónico en nuestro país? Gracias. Digo, como la queramos ver en términos de ejercicio de poder, es hegemónico desde el momento que tiene control de mayorías, aunque no calificadas, en cámaras, en las cámaras de diputados y senadores. Pero si la presidenta se manifiesta en este nivel, ¿tú crees que puede darse dentro del ejercicio de gobierno una tendencia hacia estas posiciones radicales en términos de política exterior, como pudiera ser hacia Cuba o hacia Venezuela? Yo creo que esas tendencias existen. Morena, que me parece que no es como movimiento, es también una colección de movimientos. Hay mucha gente que es radical, que puede presentarse a sí misma como socialista, como pro-bolivariana, que bolivariano y socialista no tiene nada que ver. Ahí está la gran tarea en Venezuela, que se hizo ideológicamente de juntarlos, un personaje que nunca hubiera aceptado nada que se pareciera al socialismo, volverlo socialista, pero el movimiento que lleva al presidente, a Hugo Chávez a la presidencia, se llamaba, y eso también es interesante porque en este intento de querer decir que Andrés Manuel López Obrador es muy parecido a él, es un movimiento que se llama Movimiento Quinta República, y esta es la cuarta transformación. Es decir, hay esta idea de reiniciar, de darle un reboot, diríamos en inglés, se diría en inglés, ¿no? Un reboot al sistema y rearticular las repúblicas venezolana y bolivariana y mexicana. Yo creo que estos grupos lo que van a tener que hacer es tratar de convencer al presidente, porque el presidente, con todos sus defectos, no es socialista. Andrés Manuel López Obrador no es socialista. Entonces, el problema es que ese grupo va a tratar de convencer a que se alinee más a esa política. El problema es que para ellos es que el bolivarianismo, en el sentido chavista, cada vez tiene menos fuerza. Incluso por los precios del petróleo ya no tienen tanto poder monetario, están en graves problemas económicos. Entonces va a ser muy difícil que en verdad nos aliemos a eso. Pero al interior, en Morena, ese grupo va a intentar convencer al presidente de que se mueva más para allá. Lo interesante va a ser cuando cambiemos la administración. Si alguien más o menos bolivariano en ese sentido llega a la presidencia. O se coloca en una posición importante de poder como la Secretaría de Gobernación y demás, o en la Cancillería. Yo no lo veo hoy sucediendo porque no se me ocurre que Jacob Polensky o estos otros personajes lleguen a eso, pero esa va a ser la tensión al interior de Morena, como lo ha sido también con los grupos conservadores que lograron incorporar. Es decir, manejan un balance que depende
de un fiel, que es el presidente hoy, y que porque es estrictamente personal el poder que maneja dentro del movimiento. Cuando él ya no sea presidente, ese movimiento puede que se fragmente y entonces veremos otro tipo de cosas. O antes. El propio presidente ya dijo que si no se arreglan en sus disputas internas, hasta él renuncia. Eso dijo, así es. Armando, te agradezco muchísimo el que hayas estado con nosotros, que hayas podido transmitir tu visión de la política exterior mexicana a nuestro auditorio. Y a ustedes les agradezco muchísimo de nueva cuenta, en nombre de Lili Arellano, el haber acompañado a don Armando y a su servidor Alberto Pérez Blas en esta emisión de Fuego Cruzado. Muchas gracias y que tenga usted un muy buen día. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.